para todos. A continuación les vamos a presentar la propuesta de unidad didáctica, la modelación de situaciones problema por medio de una ecuación lineal desarrollada por el grupo 8 de la séptima cohorte, el cual está conformado por la profesora Rocío Melo, quien les habla Catalina Páez, y en compañía de nuestro tutor Carlos Velasco. Para empezar la presentación vamos a tener en cuenta el siguiente contenido. Primero vamos a hablar de la contextualización del tema escogido. Segundo, vamos a hablar de la articulación de los contenidos, donde vamos a hablar sobre los conceptos y procedimientos y sus sistemas de representación. Tercero, hablaremos de las expectativas de aprendizaje, donde incluimos los objetivos y las expectativas de tipo afectivo. Cuarto, hablaremos de las tareas de aprendizaje. Quinto, las conclusiones. Sexto, agradecimiento. Y séptimo, referencias. Primero, antes de empezar a trabajar y de definir este tema, lo que hicimos fue hacernos la pregunta y la reflexión sobre qué escoger dentro de todo lo que teníamos respecto a las temáticas de matemáticas. Y aquí se nos genera una pregunta, la cual era, ¿cómo transformar una situación o problema en algo algebraico? ¿Por qué decidimos trabajar con este tema? Porque nos dimos cuenta que algunos estudiantes de secundaria presentan bastante dificultad al tener que traspasar o cambiar de... Para ello es necesario definir uno de esos temas o uno de esos conceptos que están involucrados dentro de esta parte algebraica. Nosotros nos basamos única y exclusivamente en la ecuación lineal. Buscamos las definiciones y la definimos de la siguiente manera. Una ecuación lineal es una igualdad algebraica, la cual está compuesta por términos. Esos términos tienen nombres como coeficiente, los cuales pueden ser coeficientes enteros o coeficientes fraccionarios, una incógnita, que en este caso es de primer grado, quiere decir que va a tener una única solución, y un término independiente. Esta ecuación lineal se puede representar por medio de sus estructuras o parte algebraica. Las que nosotros trabajamos en este diseño son término independiente como un factor entre una adición, el coeficiente igualado a un término independiente, tener más de un coeficiente, una adición de término independiente, y la adición entre coeficiente y término independiente. Dichas subestructuras también pueden ser representadas por medio de un sistema. Los sistemas que nosotros manejamos son primero el simbólico, que era el que más esperábamos aportarle desde los planteamientos que hicimos, con algunas de sus presentaciones, como se observa en esta parte de azul. Luego de esa parte simbólica, pues veíamos que se pueden hacer diferentes transformaciones entre los sistemas. Quiere decir que eso simbólico también se puede escribir de manera geométrica. Para nuestro caso, los perímetros en referencia a los polígonos regulares. También identificamos un sistema de representación manipulativo, que en nuestro caso fue un prototipo de balanzas que diseñamos con el que queríamos que los estudiantes reconocieran ese significado de la igualdad, de ese signo igual, pero como un equilibrio entre los platos de la balanza. Para ello, también identificamos unos contextos, involucramos unos contextos donde nos ayudaran a plantear unas situaciones que los estudiantes pudieran solucionar. En nuestro caso, utilizamos el contexto científico, que hace referencia a todo aquello que tiene que ver con las leyes de la física, como la medida entre masas, y el profesional, que hace referencia a todas aquellas situaciones que involucran porcentajes, costos y además pues el análisis o el estudio de terrenos. Luego de que ya tenemos como una base dentro de lo que queríamos trabajar, nos remitimos al documento PISA, donde quisimos mostrar aquellos procesos a los que más le apuntábamos dentro de nuestro diseño. Esos procesos son el formular y emplear. El formular visto como de codificar, extraer, y el emplear, el de utilizar aquellas cosas algebraicas o matemáticas que permiten transformar ese enunciado. Para ello, verificamos unas capacidades a las que queríamos aportar. La primera de ellas es la comunicación, en la que se permite que los estudiantes puedan defender, comunicar, expresar aquellas cosas que están evidenciando. La matematización, como el uso de esas expresiones algebraicas que les permiten representar. Las transformaciones o las representaciones para comprender y relacionar ese contexto que les damos. El razonamiento y argumentación, que tenga un sobre del por qué y para qué estaban haciendo eso.
y la utilización de operaciones como aquellas cosas que nos permiten unir esas expresiones algebraicas que determinan los estudiantes. También nos dimos cuenta que necesitamos de una normativa curricular para evidenciar o enfocar ese tema que escogimos en un grado específico. El primero, los estándares curriculares, donde miramos que a lo que más le queríamos aportar era el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos, como aquella parte en la que el estudiante debe generalizar, en la que debe utilizar expresiones algebraicas como medio para explicar un enunciado. Dentro de los DBA, de los derechos básicos de aprendizaje, nos dimos cuenta que le podíamos apuntar a 3 derechos básicos de diferentes grados. El primero para grado sexto, en el que se estipula usar letras para representar cantidades y además utilizar expresiones sencillas para representar situaciones. Para grado séptimo, el de manipular expresiones lineales, representarlas usando gráficas o tablas y además modelar situaciones. Y para grado octavo, un poco más lejos, sería comprender una función para modelar relaciones de dependencia entre 2 magnitudes. De los 3 que evidenciamos, según el programa del colegio, en nuestro caso el Gimnasio Los Pinos, nos dimos cuenta que dentro del currículo que ellos proponen para grado sexto tienen unos objetivos o unos indicadores que nos permitían aportar según la temática que teníamos. Estos son proponer patrones de comportamiento numéricos, expresar verbalmente o por escrito procedimientos matemáticos y trabajar sobre números desconocidos para dar respuesta a situaciones problema. Luego de que ya tenemos el soporte teórico, empezamos a diseñar los objetivos a los que queríamos que el estudiante alcanzara. El primer objetivo que proponemos es representar mediante una ecuación lineal la relación entre los elementos explícitos del enunciado de una situación. Aquí ya no decidimos utilizar o querer abarcar el primer objetivo solo una parte de la ecuación lineal, sino como tal toda la ecuación lineal dentro de un enunciado, pero mirar y al estudiante hacer este tipo de equivalencias. Por ejemplo, 2 veces un número equivale a 4 veces otro número. Esto es lo que aparece en el enunciado y lo que esperábamos es que ellos lograran representarlo de una manera algebraica como 2n igual a 4c. Para el segundo objetivo, generar una ecuación lineal desde el reconocimiento de sus elementos implícitos. Aquí dentro de los enunciados ya no estaban todos los elementos de la ecuación lineal, sino los estudiantes tenían que remitirse a otro tipo de elementos. Podría ser un calendario en el que ellos empezaron a plantear diferentes representaciones y poder extraer o plantear esos elementos de la ecuación lineal. Dentro de las expectativas de tipo afectivo, para nuestra unidad didáctica planteamos 4. Por nuestra experiencia docente, pues sabemos que un estudiante realiza procedimientos matemáticos con mayor destreza cuando se encuentra motivado y además de esto, pues se encuentra en condiciones emocionales pertinentes. Para nuestra unidad, entonces, planteamos nuestra primera expectativa, que está relacionada con la muestra de interés hacia el estudio de situaciones que están modeladas con una ecuación lineal. La segunda desarrolla con confianza el planteamiento de ecuaciones lineales. La tercera muestra disposición para desarrollar actividades relacionadas con las ecuaciones lineales. Y la última desarrolla curiosidad por el conocimiento relacionado con las ecuaciones lineales. Como ya lo han mencionado otros grupos, dentro de la unidad didáctica existe una estructura para llevar el trabajo. En este caso, pues tenemos tareas de evaluación y tareas de aprendizaje. Primero tenemos nuestra tarea de evaluación, que es la tarea diagnóstica. Esta tarea pues se hace con el fin de que el profesor vea si el estudiante cuenta con los conocimientos necesarios para poder abarcar las tareas de aprendizaje. Se hace algunas muestras de estos conocimientos para así empezar la unidad didáctica sin ningún problema ni adversidad. Entonces, en el caso de nuestra unidad didáctica, el estudiante debe poder poseer conocimientos previos asociados a realizar operaciones entre los números racionales, identificar las características y operaciones de expresiones algebraicas y además debe reconocer conceptos básicos de la geometría como el perímetro de las figuras. Para nuestra unidad, entonces, tenemos 2 objetivos de aprendizaje, como ya los vimos. Estos 2 objetivos en sí los clasificamos y los diferenciamos es en la manera que aparece la información dentro de los enunciados.
En el caso del primer objetivo, toda la información para poder plantear la ecuación se encontraba dentro del enunciado que se daba de la tarea. Para ella planteamos dos tareas. Nuestra primera tarea, balanza, que como les comentaba mi compañera, realizamos el prototipo que están viendo ahí de balanza y les damos a los estudiantes las figuras que se presentan ahí. Esta balanza se encuentra en un contexto científico, dado pues que es comparación entre las masas. La segunda tarea es siembra. Esta tarea pertenece al contexto profesional, ya que tiene que ver con la distribución de terrenos y medida de estos. Con estas dos tareas, pues con balanzas, lo que pretendíamos era que el estudiante entendiera la noción de igualdad a partir del equilibrio que se mostraba con la viga de la balanza. Y en el caso de siembra, pues que el estudiante reconociera cuál era el término independiente y la incógnita que tendría dentro de esta acción, le daban los valores dentro del enunciado. Para el segundo objetivo, donde se encuentran los elementos implícitos, también planteamos dos tareas. La primera tarea, almuerzo, que tiene que ver con un contexto profesional, ya que está relacionado con el costo de los días que se toma el almuerzo, los días de la semana y las semanas del mes. Digamos que aparte de esta tarea tuvimos un plus adicional y era que era una tarea familiar para los estudiantes porque pues en el colegio se les prestaba el servicio de alimentación, entonces digamos que ellos estaban acostumbrados a manejar este tipo de situaciones. Con esta tarea pues lo que pretendíamos era que el estudiante ya reconociera que era importante plantear la ecuación con todos sus elementos, ya tendría de la primera el hecho de que conocía cuál era la igualdad, ya tenía la incógnita y además el término independiente, pues acá ya tendría que promoverse la búsqueda de esos elementos, pero cuando no los estuviera todos dentro del enunciado. La segunda tarea, que es calendario, pertenece a un contexto profesional, ya que tiene relación con intereses y costos. En esta tarea, pues ya pretendíamos pues que el estudiante ya encontrara cuál era la importancia de haber encontrado la incógnita en los demás ejercicios y acá pues como ya tenía la relación de elementos explícitos e implícitos, pues llegará a crear un modelo que pudiera adecuarse a la situación problema. Para otros aspectos que tuvimos en cuenta dentro de las tareas de aprendizaje de la unidad didáctica, tomamos como ejemplo nuestra primera tarea, balanzas, para mostrarles pues qué fue lo que realizamos, que igual dentro de los anexos está el resto para las demás tareas. En nuestra tarea balanzas, como ya les había comentado, los estudiantes contaban con el prototipo de balanza, contaban con los elementos o las figuras que tenían para hacer las comparaciones, y además de esto contaban con una tabla en la que podrían ir registrando las comparaciones o lo que iban encontrando al momento que se enfrentaban al material manipulativo. La primera parte de esto es correspondiente a la formulación. La tarea consistía en que los estudiantes se agruparan y comenzaran a realizar las comparaciones entre los objetos que se les estaban dando, fueran registrando y al finalizar lograran plantear una ecuación lineal que se acomodara a la última parte que tenemos, que son las esferas que tenemos en la parte de ahí. Para estas tareas, como ya hemos mostrado, teníamos algo que le llamamos grafos. Los grafos corresponden a los procedimientos que debe realizar un estudiante para darle solución a la situación o a la tarea que se le da. En este caso tenemos unos recuadros en color rojo. Esos recuadros de color rojo es un camino posible que puede tener el estudiante para poder culminar la tarea. Como vemos acá, hay algunos procedimientos que corresponden a bifurcaciones o donde el estudiante podría tomar la decisión. En este caso que está el azul, entonces sería otro camino opcional que el estudiante podría tomar para poderla solucionar. Dentro de este grafo, entonces nosotros dividimos los criterios o los procedimientos de tal manera que se le diera respuesta tanto a la tarea como objetivo 1, que es al que correspondía a esa tarea. Los primeros procedimientos, que sería organizar la información encontrada y elegir el tipo de representación. Estos procedimientos están relacionados con que el estudiante extraiga esa información que le estamos dando en el enunciado, recordando que como pertenece al primer objetivo, toda la información se le da dentro del enunciado de la tarea. Luego tenemos la manera en que ellos representan. En este caso tendrían dos opciones, que es hacerlo de forma algebraica, es decir, utilizar los signos y símbolos para plantear, o utilizando dibujos, porque pues ya como vimos había balanza y era probable que los estudiantes pues utilizaran dibujos de los objetos para poderlo plantear. Luego tendríamos el uso de la balanza para que ellos comprobaran que en efecto todas las comparaciones que habían realizado se encontraban adecuadas y en equilibrio.
Luego tenemos el promover que el estudiante reconozca la incógnita. De allí entonces tenemos la manera de que el estudiante emplee operaciones para relacionar todo lo que hay. En esta tiene dos opciones, que es utilizar la suma o utilizar la multiplicación. Y por último, que el estudiante establezca la unidad y pueda plantear una ecuación lineal. Como vemos dentro de los recuadros, aparece en la parte de abajo los errores. Estos errores estaban asociados a unas dificultades que podrían presentar los estudiantes a la hora de resolver la tarea. De igual manera, las dificultades, las otras las dividimos en tres, que tienen que ver con el mismo orden que les dije. La primera parte, que sería con respecto a la representación, la parte del empleo de operaciones, al final el planteo de una ecuación. Para estos errores, igual planteamos unas ayudas que podrían ser unas preguntas o algunas afirmaciones que lo que dieran era que el estudiante, así no estuviera incurriendo en ningún error, pues se diera cuenta que estaba cumpliendo con el objetivo de la carrera, de la tarea, y pues era enfocarlo en lo que tenía que realizar. Luego tenemos nuestro examen final. Nuestro examen final correspondía a 5 ítems, en el cual se le apuntaba a verificar si los estudiantes habían interiorizado todos los conocimientos que se habían planteado dentro de la unidad didáctica. Para eso los distribuimos a unos que apuntaban a nuestro primer objetivo y los que apuntaban al segundo objetivo. En el primer objetivo tenemos aquellos que están relacionados con obtener el precio de algunos objetos o de algún tipo de servicio que se les brinda. Luego teníamos una tarea que se llamaba caja de bombones. Esta tarea de caja de bombones estaba relacionada con que el estudiante tuviera un espacio y pudiera en ese espacio ubicar determinados objetos. Luego, para nuestro objetivo 2, teníamos tareas relacionadas con elongación de resortes, el encontrar los ángulos de algún tipo de figura geométrica y, por último, encontrar el perímetro o utilizar ese perímetro para encontrar los valores de los lados o de algunas de los valores correspondientes a las figuras geométricas. Bueno, por último, y después de haber realizado toda nuestra unidad didáctica, llegamos a unas conclusiones. Primero, pues tenemos que la unidad didáctica permite que el estudiante enfrente situaciones con diversos recursos y determinar relaciones algebraicas. El estudiante puede inferir la importancia del porqué del signo igual como una relación de equivalencia, la incógnita como una variable que representa una cantidad, el término independiente como un valor numérico en relación con la variable y el coeficiente como aquel número que divide o multiplica el valor de la variable. Como les mostramos al principio, la unidad didáctica se podría dividir respecto a los documentos curriculares, podría ser implementada en los grados sexto, séptimo y octavo. ¿De qué depende? Del colegio donde se vaya a realizar la implementación y en ese colegio este tipo de conocimiento en qué grado se queda enfocado. Además, dentro de las conclusiones, pues tenemos que el uso del material manipulable que tuvimos en la balanza y el hecho de que los contextos en cierta medida fueran familiares para los estudiantes, sí motivó y permitió que ellos desarrollaran con mayor confianza y resolvieran las tareas. De igual manera, el hecho de nos sirvió también para verificar que cuando dividimos o decidimos clasificar los objetivos en que sus elementos fueran implícitos y explícitos, nos llevó a que el estudiante sí realizara un verdadero proceso y fuera avanzando y darse cuenta que pues estaba todo encadenado y necesitaba de las tareas anteriores y de los conceptos anteriores para poderle darle fin a nuestra unidad didáctica. Dentro de los agradecimientos, entonces, primero tenemos a Dios por permitirnos hacer parte y llevar a cabo el trabajo de la maestría, a nuestros padres pues por el apoyo incondicional, en este caso económico y de todo tipo, a nuestro tutor Carlos Velasco por la paciencia, ardua paciencia, el apoyo brindado durante todo el tiempo de la maestría, a cada uno de los formadores, a Paola, a Pedro y a Andrés y a Carlos, porque pues nosotras pertenecíamos a otra MAC diferente que era 6, entonces realmente tuvimos un trabajo con ellos personalizado, podría decirse. Estuvimos más cercanos y realmente les agradecemos bastante porque ellos se tomaron su tiempo y se empaparon total de nuestro trabajo y nos colaboraron pues hasta el final, que pertenecieron ya al grupo 8. También queremos agradecerle al Colegio El Gimnasio Los por permitirnos presentar y realizar la implementación de la unidad didáctica. Por último, las referencias y a ustedes muchas gracias por la atención.